Hoy vamos a ver un folleto ya que deben recibirlo. Si no lo tienen, el hermano Raúl tenía ahí atrás. ¿Qué significa la resurrección? Hermanos, hay muchas cosas en la fe cristiana que tú puedes faltar. No lo voy a decir que ya que no eres menos por ello, ya debes recibir todo lo de Dios. Pero hay una cosa esencial, que si faltas eso, no eres parte del cristianismo, no eres un hijo de Dios, no eres un redimido. Y esto es la salvación. Y hermanos, hoy vamos a ver lo mero importante de la salvación. Si tú crees que Jesucristo, Dios, vino encarnado en un cuerpo humano y que luego se fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día. Amén, amén. Eres salvo. Amén. Ahora, fíjate lo que digo. No digo que eres salvo si eres un miembro de nuestra iglesia. Porque nuestra iglesia no es nada especial, que ya que podamos conceder la salvación a los que asisten aquí. Tampoco la iglesia mormona, así testigo de Jehová o católica. La única cosa que salva es Jesucristo. Amén. Tú tienes fe, tú crees que Jesús se resucitó de la muerte. Esto es una obra magnífica. Esa obra magnífica lo hizo Jesús para toda la humanidad, pero no todos son salvos. Nada más los que se aprovechan así para sí mismos son salvos. Amén. Si tú no crees en la resurrección de Jesucristo, no eres salvo, estás jugando. Si piensas que eres un cristiano, que vas al cielo, estás engañándote. Porque esto es lo esencial de la salvación. 1 Corintios 15, 13, 14, 17. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo está hablando, discutiendo con los saduceos y que ya dicen, pues no hay resurrección de la muerte. Entonces ya que, Pablo dice, bueno, si no hay resurrección de la muerte, o sea, vamos a decirlo más pleno, que no hay nada después de la muerte. La muerte es donde el fin de todo, ya tú no existes después de la muerte, es aniquilación. Y si es así, tampoco Cristo resucitó. Y entonces, ¿qué? Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El sustituto de Jesús por ti, personalmente, individualmente, esto es porque tú crees en la resurrección de Jesucristo. Amén. Si Jesús no resucitó, pues ¿por qué estamos cristianos? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué estamos restringiendo nuestra moralidad? Haz lo que quieres, porque vas al infierno por todos modos, o que vas a la aniquilación. Pero la Biblia fuertemente implanta la base que hay una resurrección. Amén. Debe dar miedo, porque hay unos que no son salvos. Y debe dar consuelo, porque para nosotros nuestro sufrimiento en esta vida va a terminar con la muerte. Vamos al cielo. Es el cumplimiento de nuestras esperanzas y nuestra fe. Y todo se depende de un solo punto. Y esto es que Jesús resucitó. Amén. No sé cómo ustedes saben de geometría, pero creo que era Aristóteles, matemática que era muy genioso, que hizo mucho de geometría. Dijo, con una palanca y un punto firme se puede voltear el mundo, puede voltear cualquier cosa. Pues este punto fijo es la resurrección de Jesucristo. Amén. Los apóstoles voltearon su mundo con la predicación de Jesucristo resucitado. Lo vemos en la Biblia, en el griego, en hebreo.
en los dos idiomas, la palabra resurrección habla del cuerpo y del espíritu. Hay muchos ataques de Satanás en contra de la resurrección de Cristo, porque esa es la cosa principal. Y que dicen, no, Jesús resucitó de espíritu, pero no de cuerpo. Pues dijo, examíname, tócame, dame comida. ¿Qué es la resurrección? La muerte no es el fin de todo. Hermanos, tienen que entender el espanto de mucha gente en ese mundo. Lo que tienen en ese mundo es todo lo que ellos piensan que van a tener. En la muerte piensan que ya que se van a morir y que dejan de existir. Eso es lo que piensan así mucha gente en ese mundo. Para nosotros podamos decir, pues si el mundo nos maltrata, el mundo nos tortura, si el mundo no hace persecución de los cristianos, si nos matan, ni modo. Porque yo sigo viviendo. La muerte es una puerta. Yo voy a otro lado. Amén, amén. No es el fin de todo. Yo voy al cielo, yo voy a mis premios, a lo que Dios quiere darme, porque yo soy un cristiano. Yo tengo mi fe en Él. Para los muertos que ya que no son salvos, pues lo mejor será aniquilación, porque el peor será de vivir eternamente para siempre en el infierno en tortura. Y muchos niegan eso porque no lo quieren y no quieren Cristo. Pero para los salvos es de ir con Cristo. Vamos a decir que vamos a hablar de esta forma, es un hecho histórico que Jesús resucitó. Amén, amén. Se cambió el mundo. En Hechos 2, 23 a 24, 31, 32. A hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dos cosas. Primero, fue el plan. No fue un desastre, fue el plan de Dios. Amén. Los discípulos no entendieron por qué tienes que morir, porque ellos estaban pensando, bueno, pues será fin de una buena cosa, porque ya que Jesús es muy popular, yo soy un discípulo de Él, que yo estoy así, como dicen, así, yendo así con Jesús y su popularidad. Y Jesús dice que va a ser un fin aquí en eso, allá, que va a ser otra cosa que va a pasar. Voy a morir y voy a resucitar. Morir, y ellos pensaron nada más en el fin. Pero no fue un desastre, no fue un accidente, no fue que Satanás venció. Dios venció este día, fue preplaneado y ejecutado al instante cada punto, así de todo. En 31 dice, viéndolo antes, hablo de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora, déjame, hermano, Juan Robledo habló de Salmos, 16:10, que es donde cita, Lucas aquí. Pero déjame explicar ese momento. Hades es la palabra Seol en el Antiguo Testamento. El concepto en el Antiguo Testamento es que todos se van a la tierra. Es un gente simple, y pues el concepto en hebreo es muy simple. Se va abajo, se va a la tierra. Y estos son los buenos y los malos. Y que la Biblia enseña que hay dos cámaras. Dice que las cámaras del Seol, en Proverbios, habla de dos cámaras, a lo menos dos. Y entonces, porque hay un tercero actualmente. Tercero habla de Tártaro, que Tártaro es un lugar de los demonios nada más. Esto son presiones de oscuridad, donde Dios mandó los peores de los demonios. Unos demonios están ahí en el Hades, en el lugar de infierno, donde hay tortura, donde hay todo mal,
pero hay otros que son tan poderosamente capaz de hacernos daño, que Dios los encerró y no pueden salir. Ahora, déjame poner contexto. Aquí en México tenemos problemas con los cárceles. Se esconden teléfonos, llevan esos teléfonos ahí a la cárcel y después la gente ahí para ganar dinero llama a gente afuera y dice, ya que tenemos tu hijo, deposita tanto, compra así tarjetas de teléfono y luego pásame así los números y luego lo venden ellos. Y que hacen así como secuestro. Pero luego el niño ya que está ahí todo el tiempo en la escuela. Pero físicamente ellos no pueden hacer nada porque están así bajo guardia. Pero por medio de teléfono sí puede tener una influencia. Y a la verdad no pueden hacer nada a una persona afuera. Tiene que ser otra persona afuera que otro como ser humano que escucha a los demonios. Entonces él sí puede hacerte daño. Pero el demonio mero no. Porque no tienen cuerpo afuera. Y lo habla Jesús. Luego, un poco más adelante, vamos a ver eso. Pero dice, pues, tengo cuerpo. Tócame. Dame de comer. Un fantasma no puede hacer eso. Un demonio no puede hacer eso. Y se quitaron el espanto de ellos, de verlo. Pero hermanos, cuando nosotros vemos esto, dice que ya que el Hades, o sea, este lugar en ese tiempo eran 2 cámaras. El infierno, donde hay tortura, y luego la otra parte era el seno de Abraham, o paraíso. Para cuando Jesús se fue allí, predicó al paraíso. Toda la gente que eran salvos, creyendo en la provisión de Dios bajo el Antiguo Testamento, antes de la crucifixión de Jesús, y él explicó esto a ellos. Y luego se levantó y llevó ellos. En Mateo hay un versículo que habla sobre muchos de los muertos en Cristo ya que habían resucitado con él. Entonces ya se levantaron, se brotaron así los sepulcros y cuando Jesús salió y muchos de los del Antiguo Testamento, de los santos del Antiguo Testamento se levantaron y caminaron. Ya pensamos que cuando Jesús subió en 50 días, que ya en día de Pentecostés, entonces llevó a todos ellos con él. Pero aquí está hablando, dice que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dice en versículo 24, por cuanto era imposible que fuese retenido la muerte, o sea, por ella, por la muerte. Jesucristo no es un hombre. Jesucristo es Dios. Se prestó, ya lo mataron y después era el día de descanso, ¿no? Pues Dios no trabaja en el día de descanso, entonces no se resucitó el siguiente día. Pero al tercer día se levantó. ¿Por qué? Porque siendo Dios, la muerte no puede retener a Jesús. Siendo Dios quien que murió por nosotros, si Buda muere por ti, pues qué triste, porque ya Buda ya se queda ahí en el sepulcro. Si José Smith de los mormones, o si uno de los principales de los testigos de Jehová, o si un papa ya muere por ti, qué triste que eres. Porque la muerte sí puede retener todos ellos. No se resucitan de la muerte. Pero Dios no se puede retener la muerte. Las ligas así sobre Dios. Se rompió todo y venció la muerte. Se quebró la espalda de la muerte. Sí, esto es porque nosotros estamos tan gozosos de la resurrección de Jesús. Porque venció la muerte. Y porque Él venció la muerte, nosotros vamos a vencer la muerte. Amén. Amén. Dice Lucas 24:38, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies,
Sí, los discípulos ya cuando Jesús se aparece, dice, ay, es un fantasma, es como un demonio que regresó a atormentarnos. Dice, mira mis manos, miren mis pies, por yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Sí, la enseñanza de la Biblia es que todos los demonios, todos los seguidores de Satanás, perdieron sus cuerpos en la caída. Sus cuerpos están en el infierno. Y hay unos que pueden tener influencia en nosotros, pero ya no físicamente. Si nosotros entendemos esto, nos da un gran consuelo. ¿Qué puede hacerme Satanás? ¿Qué puede hacer los demonios? A mí nada. Porque ellos no tienen cuerpo y sangre. Ellos no pueden tocarme. Si lo ves así, por ejemplo, Abraham con los dos ángeles y el ángel de Jehová. Cuando vinieron esos ángeles de Dios para ver Lot y Sodoma y Gomorra, cuando vinieron, Abraham no supo que eran ángeles. ¿Por qué? Pues invítenles así a sentar ahí alrededor de su comal y que luego están haciendo comida, están comiendo y todo. Entonces, cuando oye que ya que son ángeles, pues entonces ya, y pues Sara ya que dice, pues a Abraham ya que vas a tener un hijo. ¿Con quién? ¿Con cuál mujer? Dice, con Sara. Y ella, ya no sabe que yo tengo más que 100 años. Yo tengo casi 100 años aquí. ¿Cómo que voy a embarazarme como una jovencita? Yo soy viejita, más para allá que acá. No, yo no voy a tener nada. Y está riéndose así, ¿no? En ese tiempo las mujeres usan velas, entonces ya, como ya que hoy, ya que vemos todos con velas. Pero entonces Dios dijo, no te rías, se va a cumplir. Cuando nosotros entendemos esto, estamos viendo que ya que Jesús se resucitó físicamente de la muerte, nosotros vamos a reunir nuestros espíritus, nuestras almas con nuestro cuerpo. Amén. Amén. Dice, diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús se presentó para examinación, que ya yo sí resucité de la muerte. A todo lo que dice que ya los fantasmas, los demonios no pueden hacer, él lo hizo. Que lo tocas, que hasta lo tocas así donde fue dañado en la cruz, en sus manos, en sus pies, hasta que ya que él come algo para demostrarles que él sí había físicamente resucitado. Su resurrección fue diferente. Ahora, vamos a decirlo de esta forma. Jesús no fue primero resucitado. Jesús mismo en su ministerio resucitó a Lázaro. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de gente que fueron resucitados. Pero Jesús es el primero de género. Y lo digo de esa forma porque todos los demás resurrecciones, esta gente murieron de nuevo. Jesús no. Fue resurrección con un cuerpo glorificado, donde no puede morir de nuevo. Amén. Amén. Así nosotros vamos a tener. En 1 Corintios 15, 20 y 22, 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Sí, primicia es el primero de género. Porque así como en Adán todos mueren, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego que los que son de Cristo en su venida. Nosotros vemos que cada persona que ya que es nacido tiene su tiempo en orden de morir. ¿Sí? Todos ya que vamos a morir, tenemos una fecha de vencimiento de ese cuerpo. ¿Ok? No debe espantarnos. Pues esto es lo que va a pasar. Nadie se escapa. La muerte.
Pero nosotros vemos que ya que esto es una cosa que vamos a ser resucitados como Cristo. Amén. Vamos a entrar en la misma resurrección de Él. La resurrección de Jesús fue diferente de las otras resurrecciones. Jesús se resucitó a sí mismo. ¿Sí? Yo no tengo poder de hacer nada una vez que ya muero, pero Jesús, siendo Dios, puede decir a la muerte, a todo lo que les brinda, les liga así en la muerte, ¡pum! Y que ya romperlo todo, y así lo hizo. Jesús y su resurrección era primera de género, como Adán era primero de género de pecado, y todos siguieron atrás de él. La importancia de la resurrección de Jesucristo. En 1 de Tesalonicenses 1, 9 y 10, Pablo habla de eso. Porque ellos mismos cuenten de nosotros la manera en que nos recibisteis, como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, en el Antiguo Testamento lo vemos así, la diferencia de adorar a un Dios muerto y un Dios vivo. El Dios vivo vive y actúa, hace cosas. Amén. En el Antiguo Testamento, creo que era el Dios de Elón, que ya que los israelitas, ya que perdieron el arca y puso así filisteos, puso el arca en el templo de su Dios, y el Dios, ¡pum!, Dagón, ya que era, que se cayó. Próximo día ya que se levanta, porque no se puede hacer nada. Los católicos tienen que pintar el bebé Jesús porque no se puede él mismo. Su Dios es muerto. Nuestro Dios no es un ídolo, no es una imagen, y Él es vivo. Amén. Cuando nosotros vemos esto, ya que lo vemos, 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuenten de nosotros la manera en que nos recibiste, como nos convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, la resurrección de Cristo tiene un solo punto principal. ¿Qué es? Dios va a juzgar todos los pecados de toda la gente. Y este juicio se va a hacer la ira de Dios. Y esa ira de Dios va a caer sobre toda la tierra. Ahora, si tú quieres ser exento de este ira de Dios, de este castigo de Dios, crees en la resurrección de Jesucristo para tus propios pecados. Amén. Amén. Si tú crees en Cristo, serás exento. Esto se codifica en una palabra: esperanza. Es nuestra esperanza. Jesús va a regresar y primera vez vino en paz, vino para morir, vino para resucitar. La segunda vez que viene con la espalda en la mano con todos los ángeles del cielo y con nosotros, y vamos a hacer una guerra contra Satanás. Va a ser una cosa gloriosa. Pero va a ser la ira de Dios donde tira todos los castigos de Dios sobre así la tierra. Pero hermanos, cuando nosotros vemos todo eso, ya estamos con Cristo. Es nuestra esperanza. No vamos a caer bajo esos castigos. En 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado a sí mismo recibir. Ese es el evangelio. Pablo está dando el evangelio. Ese es lo que tú tienes que dar a otra persona para que no se vaya esa otra persona al infierno. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. No puede ponerlo más simple. Cristo murió por tus pecados. Si tú crees en eso, si tú pones tu fe en eso, serás salvo. Amén. Ahora, hay muchas diferencias entre las iglesias, pero a fin de cuentas, aunque uno es en una iglesia mala, con mala doctrina, pero si cree en Jesucristo que murió por sí, es un salvo. Y esto tenemos que ver. Igualmente,
Hay gente en una buena iglesia. Pensamos que nuestra iglesia tiene buena doctrina. Puede estar una persona aquí hoy mismo. Pero si no pone su fe, su creer en Jesucristo murió por mí, se va al infierno cuando muere. No hay salvación afuera de eso. Esa es la única salvación que hay. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue predicho, fue planeado, así como se cayó todo. Fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hubo testigos a su resurrección. Pero Pablo declaró que el principal, el evangelio, la cosa que tienes que agarrar y tener la esperanza es que Jesús murió por tus pecados. Si no crees en eso, si no esperes en eso, te vas al infierno. Jesús fue el rescate. La Biblia dice esto muchas veces. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo medidor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La salvación es para todo el mundo, pero tú tienes que recibirlo y tener fe en ello mismo para que se aplique a ti. Así es como va. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En 1 de Juan 2:2 vemos otra declaración. Él, Jesús, es la propiciación. Propiciación es de aplacar la ira de otra persona. Jesús es la propiciación por nuestros pecados, no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Jesús murió y pagó el precio para que todo el mundo sea salvo. A la verdad, muy pocos son salvos. Habla de la puerta ancha, del camino ancho, y que va al cielo, y que el camino angosto y ancho. El ancho ya se va al infierno y el angosto ya se va al cielo. Muy poca gente llega a ser salvo, porque se enfocan en otras cosas, no que Jesús murió por sus pecados. No es eficaz hasta que el individuo cree en ello. La fe es lo que hace el rescate eficaz en salvarle. No es nada que hacemos, es lo que hizo Jesús. Amén. Tú crees, tú tomas Dios en su palabra. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, o sea, un ser humano, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Yo no voy al infierno porque Jesús se fue por mí. Él probó la muerte y se venció la muerte. Entonces yo no voy a ir ahí. Yo voy directo al cielo con Jesús. Amén, amén. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ese es Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Su resurrección de la muerte le da validez de ser juez de todo hombre. Él tuvo cuerpo como nosotros, tentación como nosotros y no pecó. Si él hubiera pecado una sola vez, entonces en el juicio él puede juzgar a los pecadores y de un pecador puede decir, pero tú te pecaste. Entonces nadie ya que puede vencer esto, nadie puede tener la victoria sobre el pecado. Pero no, él es sin pecado. Amén. Se hace válido de juzgar y condenar a todos. Juan 20:28. Entonces Tomás, que no estaba el día que primera vez que apareció Jesús, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esa es la segunda vez que ya que lo apareció Jesús. En Mateo 12:39-40, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermanos, hay grupos religiosos, hay denominaciones, muchos de los pentecostales demandan señal, pues muéstrenos señales. Y llega a ser como un circo la iglesia. Sanidades, echar demonios, hacer milagros y todo tipo de señal. No, la señal que tú debes fijarte, que debe llamarte la atención es esta, solitaria. Jesús se resucitó después de 3 días. Amén. Esto es el señal. Ahora, el sacrificio de Jesús fue aceptado. Una de las razones por la resurrección es que Jesús se sacrificó a sí mismo como el cordero en el Antiguo Testamento, ahí en el altar. Y entonces Dios a veces vio el sacrificio y era defectivo. Y por ser defectivo no recibió esto y castigó a la persona ofreciéndolo. Jesús fue ofrecido y Dios mismo, hay versículos que dice que Jesús se resucitó, que el Padre resucitó a Jesús y que el Espíritu resucitó a Jesús. Dios en la Trinidad resucitó a Jesús en demuestra que su sacrificio fue aceptado. Tiene eficacia y poder para salvar. Este es lo que significa la resurrección. Juan 10, 18. Nadie me la quita la vida, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Siendo Dios, Él puede manipular la vida, quitarlo, morir en la cruz y luego resucitar por sí mismo. 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo. La cosa aquí, la palabra muy importante es la frase, una sola vez. En el Antiguo Testamento, y Hebreos es el libro para los judíos que explica la diferencia, que mejor el nuevo pacto que el antiguo pacto. El Antiguo Testamento es el antiguo pacto. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Y Hebreos explica lo mejor de nuevo. Y en Hebreos hace la explicación de que ya que cada vez que el sumo sacerdote de Israel hace sacrificio de los pecados del pueblo, cada vez que lo hacía, que dijo que tiene que hacerlo de nuevo, otro año. Año tras año, tras año, tras año. Pues si fueron perdonados, ¿para qué tienen que repetir? Fue una cosa como la Cena del Señor, es una cosa que hacen viéndolo adelante en el futuro del sacrificio perfecto. Pero ese no es el sacrificio perfecto, ese animal, el cordero. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que ya que Jesús padeció una sola vez y luego se sentó a la derecha del Padre. Amén. De sentarse es de descansar, ya terminó de trabajar. En Hechos 3:26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios levantó a Jesús para que cada persona se convierte de maldad a creer en Jesucristo, poner su fe en él. Tenemos resurrección por ello. En 1 de Corintios 15, otra vez 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero de tipo, de género. ¿Sí?
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, como Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Nosotros vencemos la muerte, el castigo del pecado, por Jesucristo, por su resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido origen. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego al fin cuando entrega al reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. ¿Sabes que después de un punto no va a haber más muertes? Amén, amén. Dios, Jesús, por su poder de vencer la muerte, Jesús va a destruir la muerte como un constructo, como una cosa que pasa. Tenemos vida por la resurrección. En Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me verás. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. Juan 11, 25. Primero de Tesalonicenses 4, 14. Hablan de eso. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Es el evangelio, hermanos. No se puede pasar más en el cristianismo si no eres salvo. Es la cosa principal, es la base de todo lo demás. Amén. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Porque Él representa la humanidad, ya murió por nuestros pecados. Igualmente, Él va a causarnos de ser justos en la corte de Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Somos justos como nunca habíamos hecho ningún pecado por Jesucristo. La salvación es condicional al hecho de creer en la muerte y resurrección de Jesús. Sí pasó, es un hecho verídico. Pero si tú no crees en eso, si tú no recibes la obra de Jesús para tus pecados, no serás salvo tú. Un comentarista, un teólogo dice, Dios no se hizo conocido por medio de un sistema de enseñanza ni por una teología o por un libro, sino por una serie de eventos grabados en la Biblia. La venida de Jesús de Nazaret fue el pico de esta serie de eventos de redención y su resurrección es el evento que avala a todo lo que vino antes. Toda la vida de Jesús se hace válido por la resurrección. Él es Dios. Para los testigos quiere separar. No, es un hijo de Dios como nosotros. Es un ser humano. Si fuera un ser humano, tendrá pecado y su muerte no vale para nada. Porque es perfecto sin pecado, Él puede morir por nosotros. Porque es Dios, o sea, uno por uno, ¿no? Pero porque es Dios, es uno por toda la humanidad. Esto es porque tenemos que creer en Jesús, que es Dios, murió por nosotros y se resucitó. Amén. Bueno, vamos a terminarlo por aquí. En esto vamos a pedir al hermano Joel si él puede